solo Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde que Dios nos concede el gran privilegio de estar reunidos en la casa del Señor. Vamos a leer en Daniel capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 4. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, agradecidos contigo por este gran privilegio que nos permites en esta tarde. No todas las gentes tienen este privilegio, pero tú nos has regalado esta bondad de poder reunirnos para adorar tu santo nombre, meditar en tu palabra, Dios, esperando el momento para oír tu voz que toca las puertas de nuestro corazón. Ese eres tú mismo, tratando de entrar y hacer de esto una revelación de tu persona en nuestro corazón. Ayúdanos y auxílianos ahora. Enriquece nuestro débil entendimiento. Enriquécelo, Señor, con revelación. Padre, nos ponemos en tus manos.
En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a proseguir y ya mero terminamos los 6 propósitos. Vamos en el 5º y vamos a tratar de terminarlo para el domingo, abocarnos al 6º propósito de la visita del ángel Gabriel a Daniel. Y estamos viendo que el propósito 5º es para sellar la visión y la profecía. Vean, el ángel vino para sellar la visión y la profecía. Y el hermano Branham hace mención de un gran escritor que el hermano Branham estaba leyendo sus comentarios y hasta le llamó a eso que decía en el libro, le llamó estupidez. Y el profeta tuvo que excusarse, él sintió que no debería haber dicho así. Y él dijo, no quise decir eso, perdónenme, realmente que no quise decirlo. Francamente, el hermano Branham era un caballero, no solamente en el trato personal con él, sino también en el púlpito. Él era un caballero. Pero cuando él tenía que decir una verdad, como quien remacha un clavo, él siempre decía, yo sé que voy a lastimar, pero tengo que hacerlo. Amén. Y a veces la educación del mundo y aún la propia naturaleza que hay en nosotros, pues no queremos lastimar a nadie. Amén. No estamos aquí para lastimar a nadie. Pero él a veces, muchas veces lo hizo, lastimó esa generación entera, la que vivió cuando él estuvo presente sobre la tierra. Y todavía su mensaje, su palabra, sigue lastimando el intelecto de las personas. Pero lo que él habló, lo que él dijo, es la verdad. Y como dicen en el mundo, cuando usted les dice una verdad y sienten duro, dicen, pues, ¿cómo está ese dicho? La verdad no peca, pero incomoda. Y así tiene que ser, la verdad incomoda muchas conductas, muchos procederes torcidos, calafeteados de religión. Pero cuando Dios va a hablar su palabra, su verdad, lleva el propósito más santo que puede haber. Aunque Él lastime, Él tendrá que hacerlo por amor, porque lo ama a usted y me ama a mí también.
Si un predicador sube aquí con el deseo de ofender, sería mejor que no subiera aquí. Si subiera aquí para aprovechar la autoridad que da este lugar, para ofender a alguien, venir con ese pensamiento de ofender y de hacerlo trizas, no debería subir al púlpito. Amén. Debería mejor orar a Dios para que Dios le revele, le muestre las cosas que le pueden ser útil a tal o cual persona y dar la verdad, aunque sabemos que a veces va a lastimar, pero en nosotros no hay ni la menor intención de lastimar, sino de corregir, de exhortar, de pegarles un grito para que se metan al centro del camino, para que no vayan rodando como piedras solitarias por la orilla, sino que se unan a la palabra de Dios y busquen el centro del camino. Amén. Entonces yo espero que entiendan esto que les estoy diciendo. A veces tenemos que gritarlo, porque el hermano Branham también dice, se los he dicho a gritos, he gritado, he llorado, etc. Entonces, gracias a Dios por ello, por estos hombres que ponen su esfuerzo para llevar una palabra que pueda levantar al caído, que pueda dar consuelo al que lo necesita, que pueda exhortar con el Espíritu Santo al que necesita ser exhortado. Amén. Que pueda tocar el corazón de alguien para que arrepentido venga a los pies de Jesucristo, el cual se encargará de todas sus penas y de todos sus problemas. Nunca se acabarán los problemas, pero es mejor que Él esté con nosotros cuando están los problemas. Es mejor tenerlo a Él de nuestro lado. Amén. Entonces, estamos viendo el propósito del ángel. Uno de ellos, el quinto, era para sellar la visión y la profecía, lo que Dios había revelado a Daniel. Y el ángel vino para sellar la visión y la profecía con relación a este trato de Dios con Israel y el anuncio de Gabriel para dar exactamente el tiempo que Dios iba a tratar con Israel. Esa es una gran cosa, hermanos. Y a la vez es algo tortuoso. Amén. Es una espada de dos filos. Es como si uno supiera cuándo te vas a morir. Eso sería tortuoso, espantoso, saber que hoy se va a morir y está sentado aquí, pero que hoy es el día en que usted se va y que no pueden pasar las 12 de la noche sin que usted dé el costalazo. Sería una cosa espantosa. Es mejor no saber. Amén. ¿No creen ustedes o ustedes quieren saber?
es mejor no saberlo. Un hombre, ya conocemos la historia, supo por palabra del profeta, que esa de un profeta de la Biblia, que esa noche él iba a morir. Entonces eso lo puso en angustia y pidió a Dios que le diera más tiempo y apeló a su obediencia, a su fidelidad. Era verdad lo que estaba diciendo. Había sido fiel a la palabra y había guardado la palabra de Dios. Y estaba pidiendo a Dios más tiempo y Dios le dio más tiempo. Y hasta regresó al profeta para que le dijera: Dios ha oído tu oración y Dios ha aumentado tu tiempo de vida. Pero hubiera sido mejor que él hubiera muerto esa noche, porque en esos días que se le concedió más vida, más de vida, en ese tiempo él metió al enemigo para mostrarle todos los tesoros de la casa de Dios. Y eso despertó la codicia del otro rey. ¿Y qué sucedió? Que vino una gran guerra para saquear los tesoros de la casa de Dios. Mejor no saber cuándo vamos a morir. Es mejor estar preparados para cuando llegue esa hora en que tenemos que irnos. Porque llegándose la hora, pues ya ni tiempo tendremos, yo creo, de cambiar de calcetines. Se llega la hora y se acabó. Entonces es mejor prepararnos para ese gran día, porque es un gran día. Si estamos siendo fieles a Dios, al Señor, pues será un gran día. El día de nuestra muerte será un gran día para nosotros. Amén. Pues de tristeza para los que se quedan, llorarán, gemirán, etcétera, etcétera, pero al tercer día ya habrá pasado el desconsuelo, vendrá la resignación y esas cosas. Pero para el que se va, es un gran día. Victoria. Llegó con victoria. Exhaló su último aliento en victoria. Amén. Entonces, el hermano Branham, repito, y todos los que lo conocieron, pues dijeron que él dieron testimonio de que él era todo un caballero. Amén. Estamos muy lejos quizás de ser muy caballerosos. A veces tenemos un vocabulario que no corresponde pues a un caballero, sino a algún charlatán, algún payaso, qué sé yo. Y distamos o estamos muy lejos quizás de ser unos caballeros en ese aspecto del trato de unos con los otros. Pero el hermano Branham era un caballero hasta en el púlpito. Amén. Y llamó estupidez a esos comentarios de ese gran hombre escritor. Pero inmediatamente el profeta se corrigió a sí mismo. Perdonen, dijo, excúsenme, no quise decir eso. Realmente no quise decirlo. Es un hombre sin unción. Así se oye mejor. Y es verdad, así se oye mejor.
Entonces, este hombre escribió y dijo: usted ve aquí que las visiones y profecías siempre se permitieron para la iglesia judía. Y dijo: pero del tiempo de Daniel en adelante, cuando vino Daniel, eso significa que ellos no tendrían más visiones o más profecías, que había quedado sellado. Quedó sellado lo que fue revelado a Daniel, pero no el ministerio de un profeta. Y era un gran erudito y escritor y maestro y muchas cosas. ¿Cómo podría este hombre decir estas cosas y decir estas cosas hoy de las que hablan en cuanto a tener visiones y profecía, que era todo una cosa del diablo? ¿Hasta dónde se aventuró el hombre a entrar? Hablando como un desconocedor de la Biblia. Porque de Daniel para adelante, hermanos, pues hubo ese gran profeta Zacarías y otros grandes profetas, el mismo Señor Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan. Amén. ¿Y cómo puede un gran maestro decir que visiones y profecías fueron hasta Daniel y ahí quedó todo sellado y no más profecías ni más visiones? Que esas cosas eran del diablo. Dice el hermano Branham: hubo docenas de profetas después de Daniel. Amén. Docenas de profetas después de Daniel. Y para nosotros, algo grandioso, un profeta a los gentiles, del calibre del hermano Branham. Hermano, para mí, esa es una gran cosa que quede registrado en la historia de la iglesia. Un profeta gentil del mismo calibre de los profetas de la Biblia. ¿Y por qué es del mismo calibre? Porque el Espíritu de Cristo estuvo en los profetas del Antiguo Testamento. La Biblia dice que era el Espíritu de Cristo en esos profetas. En el Nuevo Testamento también fue el Espíritu de Cristo. Y en el profeta del siglo XX, que así se le llamó, también fue el Espíritu de Cristo. Y nosotros, los que predicamos hoy, sean apóstoles, sean maestros, sean evangelistas o pastores, debemos tener el mismo Espíritu. El Espíritu de Cristo es el único compatible con los escritos de la Biblia. Todos fueron inspirados por el Espíritu de Cristo. Desde el primer profeta que habla la Biblia hasta el último profeta que ha de pisar esta tierra, será siempre bajo el Espíritu de Cristo y no contradecirá ni una palabra de los antiguos profetas, ni una palabra de los profetas del Nuevo Testamento, y no contradecirá las últimas palabras del profeta enviado a los gentiles
porque Dios demostró estar en este hombre, al grado que sus obras, sus hechos, por sus obras y por sus hechos, fue confundido con la misma persona del Señor Jesucristo. Y no por gente ignorante del Evangelio, sino por fieles creyentes. Amén. Dijo el hermano Branham: si fueran mis enemigos los que hacen eso, pues lo tomaría como una broma de mal gusto. Pero son los que creen mi mensaje, son los que me siguen. Yo no soy Él. Él es el que hace las obras, pero yo soy un pecador, salvo por la gracia de Dios, igual que cualquiera de ustedes. La gran humildad de este hombre, digna de ser imitada. Amén. Entonces, tenemos que decir lo que la Escritura dice. No tomemos lo que dice algún hombre. Si ese hombre viene hablando contrario a la palabra o haciendo contrario a la palabra, no lo oigan, iglesia, no oigan a nadie que esté haciendo o diciendo algo contrario a la palabra. Y luego que quiera imponer en la iglesia, o lo impone como una doctrinita de iglesia. No crean esas cosas. Crean a la palabra de Dios. Si hay una revelación que creer, es la que Dios nos envió a través de un profeta vindicado. Amén. Eso es amén, y eso es así dice el Señor. Pero no crean ninguna doctrinita inventada por algún hombre santo. ¿Sí lo están oyendo bien? Inventada por algún hombre santo. Pero si esa doctrinita contradice la palabra, no la crean, porque va a producir confusión, va a producir división, y esa persona sentirá arrogancia, aunque él no le llame arrogancia, él le llama espiritualidad. Es mentira del diablo. Cualquier cosa que contradiga esta verdad de Dios, aviéntelo sin titubear al bote de la basura. El bote de la basura es la oscuridad, donde Satán un día también será atado. Amén. Lo único digno de abrazar y de darle a nuestros hijos y a nuestra familia, lo único digno es lo que Dios ha dicho en su palabra. No tomemos lo que dice algún hombre, aunque sea bonito, pero contradice la verdad de Dios. Aviéntelo a la basura. Quítate de aquí, arrepiéntete de esas cosas y aprende a ser humilde, a ser sencillo y a ser obediente a su palabra. Esas cosas que a Dios le agradan. La sencillez para obedecer su palabra. La sencillez para hacer las cosas sencillas que Dios pide de nosotros. Eso sencillo, hágalo. No trate de ser diferente de los demás, inventando alguna doctrinita. Amén. Eso no hace diferencia entre usted y el mundo religioso. El mundo religioso tiene muchos dogmas, muchas revelaciones personales, muchos mandamientos de hombres.
Amén. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Siempre pase las cosas por la prueba de la palabra de Dios y vea a ver si pasa el examen. Si eso no va a producir división, vergüenza para usted. Amén. Porque si a usted le da vergüenza que el pastor lo sepa, eso es del demonio, aviéntelo a la basura. ¿Sí me entendió? Ahí viene el pastor. Usted anda mal. Sus propios mandamientos y sus propios inventos religiosos con apariencia de buenos lo están apartando de lo mejor. Lo mejor siempre será la palabra de Dios. Hágalo. Eso es todo. Obedezca lo que está escrito, por muy sencillo que le parezca a usted. Decía un hermano anciano, cuando hicimos el llamamiento para que vinieran a ayudar aquí en el templo, y a él le tocó un trabajito sencillo. Eso era todo lo que él tenía que hacer. Los hermanos, considerando lo que ya era un anciano, pues le dieron una labor suave. Y él dijo, para esto me llamaron, para hacer esta cosa tan sencilla. No, yo quiero hacer algo más duro, algo más difícil. Mijito, le dije, haz solamente lo que se te ordenó hacer, porque alguien tiene que hacerlo y a ti se te ordenó hacerlo. Eso haga, porque alguien tiene que hacerlo. Pero ¿no les parece muy sencilla la palabra de Dios? E inventan cosas más sofisticadas que ni ellos mismos se las creen. Si tienen que esconderse del pastor para eso, mi consejo es que aviente eso a la basura y haga las cosas que dice la Biblia, tal y como están escritas y con sencillez de corazón, para que no surjan doctrinitas de iglesia. En esta versión dice una pequeña doctrina de la iglesia. Es lo mismo, en la otra versión dice doctrinita de iglesia. Doctrinita es algo pequeño. Entonces me gusta más esa expresión, doctrinitas de iglesia. Con esa expresión ya está dando a entender que no se meta en esas cosas. Perturban su testimonio ante Dios y ante los hombres. Haga con sencillez como la palabra de Dios dice, y para Dios eso es suficiente. ¿Qué le pareció? ¿Puede decir amén a eso? No puede decir amén. ¿Sí pueden decir amén? Quiere decir que usted está pisoteando su propio argumento para quedarse con la sencillez de la palabra de Dios. Amén. Entonces, nos estaremos librando de formar doctrinitas que nos dan la apariencia de arrogancia y que nos da vergüenza que el pastor participe de eso. Eso ya es suficiente para declararlo malo. Hermano, pero si es oración, no me importa, el diablo también ora. El diablo también ora y bastante. Y también predica. Y también lleva la Biblia debajo del brazo. También canta alabanzas. Él imita todo.
Pero en esa imitación, él mete sus doctrinitas con apariencia de piedad, pero negando la eficacia. La eficacia viene por la obediencia a su palabra. No tiene que agregarle, no tiene que ponerle sabor ni sazonador al mandamiento de Dios. Así como está escrito, así es. Amén. Entonces, podríamos seguir predicando toda la noche de esas doctrinitas de iglesia. Hermano, ¿y habrá esas doctrinitas? Pues nomás fíjate, los que pudiendo venir, no vienen porque su propia enseñanza dice, no, yo nada más el martes y el domingo. Otros, yo nada más el martes y el viernes. Otros, yo nada más el viernes y el domingo. Y aunque puedan venir un día antes o días anteriores al culto, no lo hacen porque es una doctrinita personal, maldita por la palabra de Dios. ¿Por qué maldita? Oye, pues estás contradiciendo el mandamiento. Estás poniendo lo tuyo, suplantando una pequeña verdad. ¿Será malo? ¿O no será malo? Como decía aquel, oiga hermano, ¿y será necesario que me bautice en el nombre del Señor Jesucristo? Oye, le digo, si tú eres predicador, pregúntele a Pedro en la Biblia. Ve a preguntarle, ahí está Pedro en los Hechos. Pregúntale si es bueno que te bautices en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué crees que te dirá Pedro? Arrepentíos y convertíos. Amén. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es lo que Pedro te va a decir, porque eso es lo que me dijo a mí. Eso es lo que Pedro le ha dicho a todos. Creo que eso es lo que te va a decir a ti. No te va a decir que no, que así estás bien. No, te va a decir que te bautices, pero que te bautices en el nombre del Señor Jesucristo. Así es cada mandamiento sencillo. Así dice, así hazlo y punto. Y recibe la bendición de Dios por honrar su palabra, honrar el mandamiento, por muy sencillo que sea. Amén. ¿Sí lo están entendiendo, hermanos? No suplante la palabra con cosas suyas. No adorne la palabra con cosas suyas que la Biblia no establece. Porque el diablo lo convertirá en un arrogante y en un ser único en la iglesia. Nada más yo lo hago. Pues sí, pues nada más tú estás fuera de la palabra, pues nada más tú lo haces. Tú eres el único que no lo has entendido, la sencillez. Entonces, no tomemos lo que dice algún hombre. Yo nada más les estoy diciendo en cosas pequeñas, pero en cosas grandes y en lo que sea. No tomemos lo que dice algún hombre. Si lo que dice ese hombre está fuera de la palabra, aviéntelo a la basura, sin titubear. Amén. Ahora, no hay una sola escritura para probar eso, o sea, lo que este erudito decía. Entonces, ¿cómo puedo aceptar lo que él dice si no hay escritura que lo respalde? Esa fue mi pregunta, recién convertido. Yo quiero predicar sobre la Trinidad, pero no hay Biblia, no hay palabra para apoyar lo que yo quiero predicarle.
Y yo era un predicador incipiente. Le pregunté al pastor: hermano, ¿dónde dice en la Biblia Dios en 3 personas, bendita Trinidad? Dice: no, Tachito, no está en la Biblia, dice. Está en nuestra constitución espiritual de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes. Le dije: entonces no está en la Biblia. No, dice, no, así como lo quieres leer. No, le digo, así es como lo creemos. Pero si no está en la Biblia, ¿cómo vamos a predicar de la Trinidad? Dios en 3 personas, bendita Trinidad. ¿Dónde dice eso? Pues si eso es sumamente importante, encontrar ese fundamento, encontrarlo en la Biblia, pues para una enseñanza sobre la Trinidad, eso es terminante. No existe. No le dije nada, solo me retiré. Dije: ¿cómo vamos a predicar algo que no está escrito en la Biblia? Hermano, yo tenía, yo creo ni un año que había empezado a predicar o que nos habíamos convertido. Entonces propuse en el corazón leer toda la Biblia. Eso me ayudó, eso es lo único bueno. Que eso me llevó, me forzó a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quería darme cuenta para saber de algo que yo quisiera saber. Pues cuando usted ha leído y ha pasado una vez por la Biblia y oye algunas palabras que están en la Biblia, usted hace memoria: ya las leí, creo que están allí, porque yo me acuerdo haberlas leído, y las busca. Por eso tuve que leer la Biblia, y quizás 2 veces en toda mi vida la he leído completamente, para bien mío, para darme cuenta, para dar una repasada. Nunca encontré Dios en 3 personas, más bien encontré la visión de Isaías, uno sentado en el trono, y los ángeles y querubines que subían y bajaban alabando y glorificando al Señor, que tenían aquellos arcángeles, tenían 6 alas, con 2 volaban y con 2 se cubrían el pecho, y con los otros 2 cubrían los pies mientras volaban. Y el cielo, el templo, ese templo allá en la gloria, retumbaba con las alabanzas de estos querubines del Señor. Eso fue lo que encontré. Yo quería encontrar a 3 sentados, como la doctrina católica romana, porque eso es lo que está en la mente de todo trinitario, que son 3 personas las que se mueven. Pero la Biblia enseña que Dios es una persona y que tiene muchos atributos. Amén. Y que cada atributo se parece a Él. Y ahora sabemos que nosotros mismos somos un atributo de Dios en Cristo y que debemos parecernos a Él. ¿En qué forma adquirimos esa imagen? A través de la obediencia a su palabra. No sin obedecer, sino obedeciendo y no agregándole y no quitándole, tomándola así como está escrita. No tomemos lo que dice algún hombre.
Entonces cuando vi, dice el hermano Branham, que este hombre no podía confirmar su dicho con la palabra de Dios, ¿cómo puedo aceptarlo si no está escrito? Pues averigüemos realmente cuál es el sellamiento. Fíjense, Él vino para hacer eso, para sellar la visión y la profecía, no el ministerio de un profeta, sino sellar una visión y una profecía. Abramos, el hermano Branham invita a abrir la Biblia allí en Daniel, lo que leímos. Allá en su casa, dice el profeta, pueden seguir leyendo después del verso 4. En aquel tiempo Miguel se levantará, el gran príncipe que estará de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora esto es en el tiempo del fin, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Gracias Dios, que no estaremos allí. Que tu pueblo, que tus hijos, que los que te aman de corazón, no tienen que pasar por esa forma de infierno, como será la gran tribulación. Y rogamos por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Amén. Que ellos se vayan con nosotros cuando el Señor venga. Porque la gran tribulación no es cualquier cosa, hermanos. Es algo devastador. Dice la Biblia que nunca ha habido sobre la tierra una angustia semejante, y que eso vendrá y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Eso es cuando el anticristo, este jinete del primer sello, sale, cuando él viene a cumplimiento. Hasta entonces, no en el tiempo cuando Tito, aquel romano, se tomó los muros de Jerusalén. Eso solo fue en un lugar, Jerusalén. Fíjense cuando este anticristo, eso está en la historia. Los que pasaron por sexto año o primero y segundo y tercero de secundaria, pues deben de haber aprendido todo eso. Yo lo aprendí en primaria, en sexto año. Pero creo que a más tardar ustedes deben de haberlo aprendido en secundaria. Acerca de Tito, cuando entró para destruir la ciudad y puso sitios sobre Jerusalén. Fíjense cuando este anticristo, ese príncipe que había de venir, observen cuando él venga, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. ¿A quién se está refiriendo? A Israel, porque ese es el pueblo de Daniel. Todos los que se hallen escritos en el libro, están escritos en un libro. Tu pueblo, Israel, se hallarán escritos en un libro. Eso habla de ese escogimiento de Dios
de ese conocimiento anticipado de Dios, de esa predestinación, o sea, destinado de antemano. Amén. Estarán escritos todos los que se hallen escritos en un libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué es eso? Resurrección. No es la primera resurrección. La primera resurrección sucede antes del rapto. Amén. Donde los muertos en Cristo se levantarán primero. Y nosotros, los que estemos de pie y que le estamos esperando de corazón, seremos transformados para ser como uno solo con los resucitados. Esa es la primera resurrección. Pero aquí está hablando de la segunda resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo unos para vida eterna? Porque muchos darán su vida en la tribulación, pagarán con su propia vida. Allí estarán las vírgenes fatuas. Allí estarán los que fueron bondadosos con la novia, los que le hicieron un bien a la novia de Jesucristo. Eso será suficiente para que Dios les dé vida eterna. Si les va a dar una vida, indudablemente es vida eterna. Amén. Refiriéndonos a los elegidos de Dios, unos despertarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, y terminar al fin, después del juicio, terminar en el lago de fuego, donde terminará Satán y todos sus seguidores y todos sus ángeles, desde aquellos que hicieron rebelión en los cielos antes que Dios pusiera al hombre sobre la tierra. Esa rebeldía será castigada. Toda rebeldía será castigada. La rebeldía en los cielos y la rebeldía en la tierra, rebeldía contra Cristo, contra la palabra, contra Dios, despertarán para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Así está escrito y así será hecho. Dios lo ha hablado y délo por hecho. ¿Cómo puede haber sido esto cuando Tito, porque muchos, aún eruditos, escribieron que Tito el romano cumplió esta palabra? Pero ¿cómo pudo haber sido Tito cuando tomó los muros de Jerusalén? ¿Cómo pudo haber sido? No puede haber sido Tito en ese tiempo el personaje del cual está hablando la palabra de Dios. No puede haber sido, vean, él, Gabriel, está hablando del tiempo del fin en la resurrección. Amén. Y cuando Tito tomó Jerusalén y la destruyó, no hubo ninguna resurrección. Pero aquí dice que habrá en aquel tiempo que será librado el pueblo de Israel
todos los que estén escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando Tito hizo esa desolación en Jerusalén y la destruyó y la quemó, no hubo ninguna resurrección. Fue un hecho aislado para decir que eso fue la profecía cumplida. Entonces, él está hablando del tiempo del fin en la resurrección. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios, ayúdame a enseñar la justicia a la multitud, porque entonces yo seré como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Por eso quiero decir solo lo que el profeta dice. Enseñar la justicia a la multitud, y lo único justo que hay ahora sobre la tierra es la palabra de Dios. Amén. Y los que la enseñan serán como las estrellas a perpetua eternidad. Dios es mi testigo. Nunca he buscado sus diezmos ni sus ofrendas. Mi meta está más allá de donde brilla el sol. Amén. Busco esas cosas eternas que nunca perecerán jamás. A eso se aboca mi alma, a eso se apega mi conciencia de hombre redimido, siendo un ministro de la palabra. Busco las cosas eternas y no las cosas efímeras que perecen, que un día se derretirán con el fuego del juicio de Dios, y no quedará ni raíz ni rama. Yo busco obtener las cosas que a vida eterna permanecen. Amén. Por eso no me he hecho rico. Soy rico en Cristo. Desde que no tenía que comer, pero yo era rico en Cristo. Y esa riqueza no se ha terminado. Sigo siendo un hombre muy feliz. Y hasta en las horas más negras pude arrancar a la oscuridad rayos de felicidad. Amén. Y esta es una de las cosas que Dios dice. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuántos han visto el firmamento cuando resplandece? Todos los que nos levantamos temprano. Amén. Bueno, los entendidos así resplandecerán. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Déjame estar allí, Señor. Tenme en tu memoria. Me seguiré esforzando por decir solo lo que tu siervo el profeta habló para nosotros. Y si pierdo amigos, que se pierdan. Si pierdo el amor de la iglesia, que se pierda. Pero yo estoy abocado a alcanzar
las cosas que a vida eterna permanecen. Y si para eso solo tengo que enseñar la justicia a la multitud, y la justicia es su palabra, seguiré hablándola, seguiré diciéndola. Amén. Si ustedes conocieran el corazón de este peregrino, que cada día se levanta viendo el horizonte. Amén. Esperándole a Él. Le estoy esperando a Él. Ya sea que el cielo se abra para recibir mi alma, o que Él aparezca abriendo la cortina del tiempo para venir por mí y por su pueblo, para llevarnos en sus brazos y oír aquel famoso sube acá y estar sentado en esa gran mesa de millas y millas de largo, y Él, como el gran Dios humilde, molestándose para pararse y secar mi última lágrima. No sé cómo será posible eso, pero no es mi negocio investigar la mecánica. Solo sé que Él se levantará y secará mi última lágrima y dirá: no llores más, todo ha terminado. Amén. ¿Y usted qué espera? Cuando se levanta, ¿a quién espera? ¿Qué está viendo? ¿Qué está mirando? ¿Qué está anhelando su alma? Si yo soy varón de deseos, un día los cielos se abrirán y no estaremos más aquí, o no estaré más aquí. Eso será el día más glorioso. Amén. Uno de los días más gloriosos. Porque el primer día glorioso fue cuando el Salvador se derramó sobre este vaso de barro como un aceite limpio que fue derramado por la mollera como si fuera la boca del vaso. Y sentí eso llenando mi ser hasta que alcanzó los últimos dedos de mis pies. Quiero conocerlo como es Él. Lo conozco por la palabra y conozco su carácter, pero quiero encontrarme con Él. Amén. Porque sé que existe, porque tengo la convicción y las evidencias personales de que Él existe.
Perdónenme, pero no puedo impedir esa lágrima, que no es la última. La última le toca a Él limpiarla. Amén. Oigan, dice el hermano Branham, aquí está el verdadero sellamiento. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué es? ¿Lo ven, alumnos? Era un domingo por la mañana. En la otra traducción dice, ¿lo ven en clase? Pues yo digo, ¿lo ven, hermanos? Esta revelación de Jesucristo y de su poder, de su venida del tiempo del fin, fue sellado hasta este tiempo. No se podía conocer hasta el tiempo del fin. Amén. Eso es lo que Él vino a hacer. Esto está escondido de los eruditos. Con razón ellos quieren aplicar el sellamiento en el pasado para que no haya profetas y que todo quede atrás. Eso no se sostiene, pero la visión, esta visión, ha sido sellada hasta aquí, ahora mismo, en este momento. Y en eso estoy poniendo mi fe, que Dios revelará aquellas 70 semanas. Amén. Séllalo, dijo Él, hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué fue lo que Él hizo? Sellar la visión y la profecía. Daniel había profetizado estas cosas. Él las había visto en una visión y el ángel bajó para sellar la visión y para sellar la profecía. Ellos lo pueden leer, pero no pueden entenderlo. Y en verdad, si usted no lee esto, jamás podrá entender el libro de Daniel. Amén. Más bien, si usted no es elegido para verlo, no me importa cuán inteligente sea usted, aquí no sirve para nada si Dios no nos revela. Si esto no entra al corazón como una revelación y solo se queda en la mente como un conocimiento, hermano, está fracasado. No en el aspecto de que no puede entenderlo. No lo entenderá por nada. Hasta que usted oiga lo que el profeta dice sobre esto. Amén. Y el ángel bajó para sellar la visión y la profecía. Ellos lo pueden leer, pero no pueden entenderlo. Hasta el tiempo del fin. Y cuando el hermano Branham estaba predicando, dijo, es ahora mismo cuando sería dado a conocer. Amén. El tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin?
el fin de la semana 70, cuando ese príncipe anticristo será revelado, será manifestado en este tiempo, haciéndose Dios. ¿Cómo sabemos que esto está sellado hasta ese tiempo? Daniel acaba de terminar. Este es el último capítulo de Daniel. Y luego ya vamos a concluir, ¿no? A concluir el domingo. Dice la hermana Simpson, dice el hermano Branham. La hermana Simpson me dijo esta tarde, ella dijo: hermano Branham, leí todo el libro de Daniel y cuando terminé no entendí más que cuando comencé. O sea, no entendió nada. Y a mí también, cuando lo leí, cuando pasé por él, no le entendí nada. No conocía el mensaje del profeta. Aquí está hermana Simpson. Si usted está aquí esta noche, creo verla sentada por allá. No dije nada en la casa móvil. Yo guardé silencio, pues pensé que tal vez llegaría a esto. Pero la visión que Daniel había visto allá abajo por el río fue sellada hasta el tiempo del fin. Permítanme leérselo aquí. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora oigan. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, las dos manos, los dos brazos, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora tenemos eso exactamente: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En la Biblia, tiempo es un año, tiempos 2 y la mitad de un tiempo, la mitad de un año. Ahora observen ustedes, cuando entremos en la semana 70 de Daniel, ¿cómo resulta eso? Allí es cuando el misterio va a ser revelado. Pues ya quiero entrar allí, pero no podemos entrar hasta que acabemos con el otro propósito. Y cuando él acabe, en inglés está escrito él, pronombre personal, el anticristo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ese es Israel, ahí es cuando él rompe su pacto a la mitad de la semana. Todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amén. No olviden eso, dice el profeta. Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Eso está más claro que... Pero los entendidos, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. El mensaje del tiempo del fin revelará eso. Si hay algo que no entiende, no se preocupe, solamente óigalo y grábeselo. Vamos a volver a pasar, pero ya cuando el hermano esté exponiendo las 70 semanas. Esto es parte de eso, pero es como una introducción para poder entender las 70 semanas. Si no, no las entendería si no lee primero esto. Por eso no pude entrar de lleno a las 70 semanas y hacer cuentas y punto, y acabamos en una noche. Una vez el copastor de antes me habló a la oficina y dijo: hermano, quiero decirle algo. Creo que usted debería de tomar un mensaje y terminarlo en una sola predicación. Le dije: puedo hacerlo hasta en 15 minutos, pero eso solo sería predicación. Pero yo soy un pastor que estoy obligado a hablar de muchas cosas, y con todo respeto le digo que usted no me va a decir lo que tengo que hacer en este aspecto. Como pastor le agradezco su intención de querer ayudarme, pero en cuanto a la predicación, usted no puede decirme qué hacer. Nadie puede decírmelo, porque entonces yo no sería el pastor. Amén. Y no es presunción, pero el pastor es lo más elevado en una iglesia. Palabras textuales del hermano Branham, que yo no puedo aprovecharme de esas cosas. Alguien puede tener, de acuerdo a lo que Dios le dé, algo grandioso, algo glorioso. Pues es su palabra, es su mensaje. Pero nunca trate de sobrepasar al pastor. En el ministerio de pastor nunca podrá hacerlo. Se quedará patinando y patinando. Pero así quería enseñarme cómo predicar. Le dije: hijito, lo puedo hacer, pero tengo muchas cosas que decir al pueblo. No puedo agarrar un mensaje y agarrar un piquito del principio y luego otro del medio y otro del final y pum, acabar y se acabó el asunto. Pero a mí me gusta tomarlo y dárselo a la congregación hasta que llene. Si se lo tengo que dar a cucharadas, se lo voy a dar a cucharadas. Pero debe de tomarse toda la medicina. No es igual como cuando uno predica. Pues yo puedo cerrar la Biblia y predicarle toda la noche. Predicarle toda la noche. Ahorita estamos tratando de entender este mensaje del profeta. Amén.
Porque no falta luego quien llegue. ¿No han visto aquí las 70 semanas? No, ni siquiera sabemos. El pastor no nos enseña. Si es un chismoso, uno que no agarra nada, nomás pretextos para criticar al pastor. No, aquí no nos enseña nada. Así, si lo oye y no lo entiende, bueno, está profetizado que los impíos no entenderán. Ahí usted sabe, se dice, no le entendí nada, porque si hay uno que diga, hermano, le entendí. A dos mujeres se han acercado, una de ellas extraña, me dijo, gracias por ese mensaje, hermano, que me abrió los ojos y quitó muchas dudas del corazón. Ni siquiera es de aquí. Digo, Dios, ¿habrá alguien más de mi congregación que esté siendo bendecido con este mensaje? Bueno, hay una hermana y su esposo que me dijeron, hemos estado bendecidos y hemos entendido muchas cosas. De los demás, pues realmente no sé si lo están entendiendo. Pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La gran diferencia: el impío no entenderá, los entendidos comprenderán. Así es la escritura de tajante. Amén. Así es que si usted dice, pues yo no entendí, pero si hay alguien que dice, entendí, quiere decir que usted no estuvo, pues no estuvo oyendo, no estuvo en el culto, estuvo pensando que esta semana no trabajó para sacar todo el chivo, o que trabajó de más y que va a recibir más dinero, o que hizo una tranza por ahí, engañó a alguien y le va a sacar más dinero de lo que debería de ganar, y distraídos o qué sé yo. Pero los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Así que después les voy a hacer preguntas sencillas. Si Dios nos guía a eso, si no, pues no. Me basta con que lo oigan y lo comprendan. Entonces, el mensaje del tiempo del fin revelará eso. La última edad de la iglesia. Y el hermano Branham estaba emocionado, dice, gloria, dice. Así le hizo. Allí están ustedes. El mensaje del tiempo del fin revelará eso, la última edad de la iglesia. Gloria. Bueno, así está aquí traducido. Allí están ustedes, dice. Hermano, no estoy haciendo así en el púlpito, el profeta lo hizo. Yo solo estoy interpretando lo que el few que está aquí, porque así le hizo. No sea almidonado ni hipócrita, hombre. Hermano, me estremece al pensarlo, el misterio, las cosas que el mundo eclesiástico desprecia con sus miradas y dicen tonterías. El misterio de quién era Jesucristo. No era una tercera persona, no la segunda persona, no la tercera persona, sino la persona de Dios. Me gozo al decir esto. Siempre les he dicho, Jesús, Él era el cuerpo de Dios, la persona visible de Dios.
como nosotros, nuestros cuerpos son la parte visible de nuestro ser, pero nosotros somos espíritu y alma que habitamos en un cuerpo de carne. Lo mismo que hizo Dios. Jesús era su cuerpo. Y Pablo dijo, Dios la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza de la iglesia. Y el hombre cabeza de la mujer. Amén. Todos estos otros misterios de Dios serán revelados, porque está escrito aquí en este libro, y serán revelados a la generación del tiempo del fin. Amén. Quizás muchos lo han leído y hasta lo han predicado y no lo han entendido. Pero yo, como predicador, lo estoy entendiendo perfectamente. Más que cuando lo prediqué la primera vez, hace más de 20 años. Hoy parece que nunca lo había predicado. En serio, parece que nunca lo había predicado. Ellos allá en los seminarios y colegios y denominaciones no pueden verlo. Igual como los judíos no podían ver a Jesús como el Mesías. Con razón ellos se inclinan a pensar que uno está loco. Con razón piensan que uno es insensato. Con razón ellos no pueden entender por qué uno no cacarea con ellos. Amén. Que uno no está en el corral de ellos. Es porque detrás de eso hay un poder y una visión. La palabra de Dios que ha sido revelada para poner la iglesia en orden para el rapto. Creo que la novia estará lista. Que la iglesia tiene muchas doctrinitas de iglesia. Lo que se llama iglesia tiene muchas doctrinitas de iglesia que suplantan la verdad de Dios. Y muchos ministritos ordenados por la iglesia en vez de ordenados por Dios. Amén. Y se han alejado del origen. El origen es la revelación de la palabra de Dios en el mensaje. La revelación es el fundamento, pero los hombres han hecho sus propias doctrinitas de iglesia, su propio orden de ministros, su propio orden de iglesia. Pero este mensaje nos llaman así locos porque no cacaraqueamos con ellos. La palabra correcta es cacarear, no es cacaraquear, pero comúnmente se dice cacaraquear, pero es cacarear. Entonces, nosotros no hacemos eso y nos llaman insensatos, que estamos locos. Es porque detrás de eso hay un poder y una visión. La palabra de Dios que ha sido revelada para poner en orden la iglesia para el rapto y partir a casa. Amén. Sí, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se ha aumentado la ciencia? Claro, y se seguirá aumentando. Seguro que sí. Ahora,
¿Cuál es otra cosa que sería conocida? Miren hoy día las iglesias. Aquí está, espero que no duela, pero tengo que decirlo. En aquel día habrá un anticristo que se levantará. Ahora recuerden, cuando entremos en los sellos, ese anticristo cabalga allí por esos sellos. Esa es la verdad. Aquí todavía el profeta no predicaba sobre los sellos, pero cuando leemos los sellos, yo los he leído varias veces, todos los 7 sellos, y estoy por empezarlos a leer otra vez, porque hay una generación nueva que debe oír de cabo a rabo la revelación de los 7 sellos. Es una tarea que debo hacer antes de irnos. Amén. ¿Usted no tiene preocupación? No, pues no es esa su preocupación, pero sí es la mía. Hay una buena generación entre nosotros, de muchachos activos, que se están levantando, que sirven a Dios, sirviendo en el templo, como dice la Biblia, y sirviendo en muchas formas. Y es justo que ellos conozcan la revelación de los 7 sellos, de principio a fin. Amén. Porque ahí están los nuevos diáconos, los nuevos predicadores, los nuevos síndicos, los nuevos siervos de Dios, que tendrán que ocupar nuestros lugares. Si fuimos flojos en lo nuestro, si fuimos aptos en lo nuestro o no lo fuimos, si fuimos diligentes en lo que se nos encomendó o no lo fuimos, lo cierto es que una generación nos está empujando a la tumba. Amén. Si usted es religioso, si usted es esto, lo que usted sea, hay una generación pujante detrás de nosotros que sirve a Dios, sirviendo a los demás. Y eso es la generación que yo veo levantarse. Amén. No se ensucien con el mundo, hijos. El mundo no deja nada bueno. Sigan sirviendo a Dios con humildad, así como lo han estado haciendo. Porque así está escrito. Dios revelará muchas cosas en la generación que estará sobre la tierra para irse en el rapto. Yo quisiera estar allí. Pero si no es así, es mi trabajo dejar gente con esta palabra en sus corazones. Esta generación que nos viene empujando. Amén. Quizás ellos sean los elegidos para Dios terminar la obra que se hará a través de su mensaje, a través de su palabra. Es esa nueva generación, la generación del rapto. ¿No había pensado usted en eso? Yo pienso todos los días y a veces hasta me quita el sueño y a veces me saca lágrimas. Pero sé que Dios no fallará. Sé que su palabra no fallará. Y lo que tenga que hacer a un lado, la palabra se encargará de hacerlo. Y lo que haya que levantar, su palabra se encargará de levantarlo. Pero la palabra no volverá vacía a Dios. Llevará el fruto.
de cada ministerio de Dios que pisó esta iglesia o este lugar, habrá un fruto que presentar a Dios. Con esa fe predico, sabiendo que hay aquí nuevos ministros, nuevos siervos de Dios. Eso es lo que yo veo. Amén. Muy diferente a lo que usted ve. Pero yo soy su pastor. Y Dios me dará las fuerzas para volver a predicarles los 7 sellos. Cuando lo hagamos, parecerá que usted nunca los habrá oído. Pero son los mismos. Pero eso tiene que ir creciendo. Y de seguro que cuando yo me vaya, Dios levantará a alguien o pondrá a alguien con más revelación, con más humildad que yo, con más ímpetu que yo. Creo que Dios lo hará, porque la hora así lo requiere. Es hacia arriba, no es hacia abajo. El que prosiga, Dios lo preparará para cosas mayores, más grandes. No me aferro a decir que yo soy uno grande. Simplemente soy un escalón en el programa de Dios. Amén. Pero hay otro escalón más arriba, o 2, o 3, no sé. Pero sí creo que Dios está comprometido a abrir más la revelación de este mensaje. No una nueva revelación, sino más información que está aquí mismo en el mensaje. Amén. Dios no puede adelantar los tiempos, ni puede adelantar sus hombres. Cada uno tiene su tiempo y su lugar para cumplir el propósito de Dios. Y ay de usted si no tiene respeto a lo que Dios constituye en una iglesia. Ay de usted, porque el tiempo se acaba. Bendito será usted por oír a ese hombre, porque de seguro es mayor que yo. Es decir, en el aspecto de revelación, que no vayan a confundir mis palabras. Hoy predicamos lo que hace 30 o 40 años no predicábamos. Hoy lo predicamos. Lo estamos haciendo. Tenemos años haciéndolo. De seguro. Si el otro es el que Dios lo usará para mantenerlos en la palabra y llevárselos en el rapto, pues traerá cosas mayores, alcanzará quizás ese tiempo glorioso de la palabra hablada, de la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Eso será glorioso y será hermoso. Y entre más pronto me vaya, más pronto eso surgirá. Pero no sin pasar una guerra terrible entre ustedes. No tengan nada que ver con espíritus divisionistas, porque eso es anticristo y eso es maldito, y cuando eso nace muerto, y solo la novia proseguirá. No desee lugares que Dios no predestinó para usted y que usted no es el hombre predestinado por Dios para tal o cual cosa. Busquen a Dios y humillen su corazón y sean ejemplos para los fieles, no para los infieles. Ejemplos de esfuerzo, de entrega,
de rendición a Jesucristo y a la palabra. Y si no está dispuesto a morir por este mensaje, a dar su vida por Cristo, usted no es. Amén. Porque yo lo estuve dispuesto desde el primer día y todavía sigo dispuesto. Por eso no escondo la verdad y se las doy porque debo de dárselas. No tengo otra cosa que darles. Amén. Sino la palabra de Dios, que es la única que nos sacará de esta tierra y de esta injusticia y nos introducirá en esas cosas que hoy son promesa, pero en ese tiempo serán hechas realidad y lo palparemos y lo respiraremos. Y el alma se regocijará en Dios. Y dijo el antiguo profeta: brincaremos y saltaremos como becerros de la manada. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Él sigue bendiciendo nuestro corazón a través de su palabra. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Ella es la verdad. Ella es vida. Ella es Espíritu Santo. Ella es el Salvador y el Redentor. Ella es la que se hizo carne. Tu atributo, Señor, tu palabra, la simiente original. Padre, muchas gracias te damos por darnos el pan de este día. Y ahora nos disponemos para ir rumbo a nuestros hogares. Llévanos con felicidad y guarda nuestros corazones en expectativa de las cosas eternas. Y manténnos activos en el corazón para que manifestemos vida, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Rápido se están